Hola, soy Eileen. Bienvenidos a Alma Mente. Este es un espacio para bajar el ritmo y para hacer una pausa real. De esas que no solo se hacen con el cuerpo, sino también con lo que llevas por dentro. Un espacio para escucharte, para sentir sin apuro y para poner en palabras eso que muchas veces se queda dentro, sin poder salir. Porque hay cosas que no siempre sabemos cómo explicar, pero igual nos atraviesan. Emociones que aparecen sin aviso, pensamientos que se repiten, sensaciones que pesan, aunque por fuera todo parezca estar bien. Y este es un lugar para mirar eso con calma, sin exigencia, sin juicio, sin tener que hacerlo perfecto, solo estando, permitiéndote entender lo que sientes. Hoy quiero hablarte de algo que probablemente has sentido, aunque no lo hayas dicho en voz alta. El miedo. Ese miedo que aparece cuando estás sola, cuando todo está en silencio, cuando empiezas a imaginar lo que viene. Miedo al parto, miedo a no poder, miedo a fallar y también miedo a sentir todo eso, porque muchas veces, además del miedo, aparece la culpa por tener miedo. Así que hoy no vamos a eliminar el miedo, vamos a entenderlo. Hablemos un poco del miedo como parte del proceso. Quiero partir por algo claro. El miedo no es un error. El miedo es una respuesta natural. Desde la psicología, el miedo aparece cuando estamos frente a algo incierto, importante y fuera de nuestro control. Y la maternidad es todo eso junto. El psicoanalista Donald Winnicott describía estos momentos como estados de alta sensibilidad emocional. Momentos donde el yo se vuelve más permeable, más abierto, más vulnerable. Y eso no es debilidad, es preparación. Tu mente se está abriendo para recibir a otro. Pero en esa apertura también entran los miedos. Y aquí hay algo que quiero decirte. Primero, el miedo no significa que no estés lista. Y segundo, significa que estás tomando en serio lo que viene. Hablemos un poco también de algo que en particular a mí me llevó casi mis 39 semanas de embarazo, que fue el miedo al parto. El miedo al parto es uno de los más comunes, aunque cuando me preguntaron, yo no lo sabía. Y también es uno de los más invisibilizados. Es verdad, casi nadie habla sobre esto. Porque muchas veces se espera que lo vivas con calma, con alegría, incluso con entusiasmo. Pero en realidad, eso es distinto. El parto representa dolor, incertidumbre, exposición y sobre todo, una pérdida de control. Y eso psicológicamente es muy movilizante. La psicoanalista Rachel Lev plantea que el embarazo es un proceso donde el cuerpo deja de sentirse completamente propio. Y el parto intensifica eso. Tu cuerpo hace algo que tú no controlas completamente. Y eso puede generar un miedo profundo. Pero hay otra capa. El parto también activa fantasías. Miedo a no resistir. Miedo a que algo pase. Miedo a no ser capaz. Muchas veces, estas fantasías no vienen solo del presente. Vienen de tu historia. De cómo aprendiste a enfrentar el dolor. De qué tanto confías en tu cuerpo. De si sientes que puedes sostener lo que viene.
Y aquí quiero decirte algo. No necesitas no tener miedo para poder atravesarlo. Surge también el miedo a no poder, que llega a ser hasta paralizante. Pero este miedo es más silencioso, pero es más constante. El miedo a no poder, a no saber qué hacer cuando el bebé llore, a no entenderlo, a no poder sostener emocionalmente todo lo que implica. Este miedo toca algo profundo, tu sensación de capacidad. El psiquiatra Daniel Stern plantea que la maternidad reorganiza la identidad y cuando tu identidad cambia, aparece incertidumbre, porque estás entrando en un territorio nuevo y tu mente necesita preguntarse: ¿seré capaz? ¿Voy a saber hacerlo? ¿Y si no puedo con esto? Pero aquí hay algo que cambia la perspectiva. Nadie sabe hacerlo desde el inicio. La maternidad no es algo que ya tienes, es algo que construyes día a día, ensayo y error, presencia y aprendizaje. Y ese miedo que sientes no es señal de incapacidad, es señal de que te importa hacerlo bien. Luego surge el miedo a fallar. Este es el miedo más profundo. El miedo a fallar como madre, a no hacerlo bien, a dañar a tu hijo, a repetir lo que no quisiste repetir. Y aquí aparece algo muy fuerte: tu historia. Porque muchas veces el miedo a fallar no es solo sobre tu bebé, es sobre tu propia infancia, sobre lo que viviste, sobre lo que te faltó, sobre lo que te dolió. Y aparece una pregunta silenciosa: ¿y si repito lo mismo? Desde el psicoanálisis, Sigmund Freud hablaba del superyo como una de las instancias que juzga y exige. ¿Y la maternidad? En la maternidad, ese superyo se vuelve implacable. Nada es suficiente. Todo podría ser mejor. Siempre hay algo que podrías haber hecho distinto. Pero aquí viene lo que libera. El desarrollo emocional de un niño no depende de la perfección, depende del vínculo. Y volvemos a Donald Winnicott. El error no rompe el vínculo. Si hay reparación, por supuesto. Si vuelves, si intentas, si estás. Entonces, fallar no es el problema. No estar sí. Pero ¿qué pasa cuando el miedo se vuelve demasiado? Quiero hablarte de esto. Quiero hablarte de esto que es tan fundamental. ¿Qué pasa cuando el miedo no se va? Cuando no es solo preocupación, sino ansiedad constante. Cuando aparecen pensamientos repetitivos. Cuando sientes que no puedes parar. Eso también pasa y tiene una explicación. Desde la psicología perinatal se reconoce que durante el embarazo aumenta la vulnerabilidad emocional. Pueden aparecer ansiedad prenatal, miedo intenso al parto, conocido como tocofobia, pensamientos intrusivos. El psiquiatra John Bowlby planteaba que la regulación emocional no solo es interna, es relacional. Necesitamos a otros para sostenernos. Y en la maternidad, tú también necesitas sostén. No estás diseñada para atravesar esto sola. Y pedir ayuda no es fallar, es cuidarte. Quiero que te quedes con esto. El miedo no te hace débil, te hace consciente, no te hace incapaz.
te hace humana. No necesitas dejar de tener miedo para poder ser madre. Solo necesitas no quedarte sola con él. Porque el miedo, cuando se nombra, cuando se entiende, cuando se comparte, deja de ser una carga y se transforma en un puente. Antes de irte, quiero que te quedes un momento más contigo, con eso que se movió hoy, con lo que hizo ruido o con lo que quizás te dio un poco de alivio. A veces no necesitamos entenderlo todo de inmediato, solo darnos el espacio para sentirlo. Si este episodio resonó en ti, te invito a seguir escuchando. Hay otros capítulos en Almamente que pueden acompañarte desde distintos lugares, pero con el mismo propósito: ayudarte a comprender lo que sientes, sin exigencias, y también a quedarte para lo que viene, porque vamos a seguir abriendo espacios para eso que muchas veces se vive en silencio. Si necesitas volver a este lugar, a esta pausa, a este espacio donde puedes ser, aquí voy a estar. Esto es Almamente.